Buenas tardes a todos, mi nombre es Jenny Alexandra Beltrán Martínez, estoy estudiando Administración de Empresas, voy en cuarto semestre. A continuación les estaré mostrando un corto video acerca de inflación, deflación y algunos análisis comparativos que estaremos realizando en algunas regiones. Estoy en compañía del doctor Juan Pablo, quien nos estará apoyando con algunos comentarios para el soporte de nuestro video. Bueno, me presento, mi nombre es Juan Pablo Correa, actualmente soy egresado de la Pontificia Universidad Javeriana, Administración de Empresas, y poseo un diplomado en Macroeconomía Colombiana en la Universidad de los Andes. Bueno, a continuación, como les he mencionado, vamos a ver, hice una breve presentación de diapositivas para poder guiarnos con el video. Empezaremos con la inflación en Colombia. En la parte izquierda tenemos el resumen general de los últimos años que realiza el DAN acerca de la inflación, y en la parte central tenemos el cuadro donde nos evidencia que en el 2018 tuvimos una inflación del 3.18%. La inflación en Colombia se mide según los índices de precios al consumidor del IPC. Esto se refleja en la variación de precios del año al respecto siguiente. En particular, la inflación anual se mide tomando el IPC de un mes y calculándolo a su variación frente al dato del mismo, es decir, el año anterior comparándolo con el año vigente. Esta medición la realiza el Banco de la República y fue realizada en el 2019. Entonces, ¿cómo podríamos entender la inflación? La inflación se va a entender es cómo varían los precios de un año a otro, y se calcula según el IPC, como lo decía mi compañera Jenny, el índice de precios al consumidor. Entonces, ¿qué alimento, qué sector económico, qué actividad varía de un año a otro? Esa es la inflación cuando sube, o como bien lo decía mi compañera, de deflación cuando baja el 0%. A continuación estaremos evidenciando como un resumen de una curva que nos permite observar cómo fue el porcentaje de inflación durante los últimos años, y nos cuenta que el mínimo del porcentaje fue 2 y el máximo del porcentaje fue 4. Es decir, aquí vemos que ya estaba sobre el porcentaje de la inflación. Aquí bajo a un promedio que estaríamos indicando que estaría en el promedio actual o en el promedio de dicho año, que fue en el 2013, y aquí vuelve a subir en el 2016. Con esta gráfica podemos ver visualmente de una manera más agradable cómo la variación de precios ha impactado en Colombia. Y como yo lo decía Jenny, se tiene un piso y un techo del 2 y 4% respectivamente. Actualmente se encuentra en un 3,18%, por lo que podemos ver que estamos según las expectativas del Banco de la República. Bueno, evidenciamos aquí la tasa de desempleo para el presente año, que se ubica en el 10.8%, sin perspectiva de cambio o mejores al momento, ya que su gráfica evidencia que está bajo y se mantiene sobre el mismo nivel. Prácticamente estaríamos hablando que en el 2016 al 2017 estaríamos con el 9.3%. ¿Qué podemos más evidenciar en la gráfica de tasa de desempleo? Efectivamente, Colombia ha venido mejorando sustancialmente en esta materia. Podemos ver que pasamos de un indicador de más del 20% a un indicador por debajo del 10%. Pero ¿qué pasa actualmente en este año? Justamente el desempleo se está ubicando en un 10,8%. O sea, volvimos a incrementar el desempleo en Colombia, y esto se debe a múltiples causas y muchas razones que enumeraremos más adelante. En esta vamos a ver como una corta representación de algunas de las principales ciudades en las diferentes regiones. Prácticamente estamos en Bogotá, estamos con el promedio del 1.43, que significaría una desviación estándar en 0.78. Hablando más relativamente acerca de Bogotá, sin embargo, se evidencia que en Barranquilla aumenta, Medellín en el 2.08 y tiene un promedio estándar de 1.14. Es decir, que estaríamos en el promedio estándar dentro de Bogotá. Claro, y es muy importante el análisis que hace mi compañera, porque para ver la tasa de desempleo tenemos que ver otros factores de multilateralidad aquí en Colombia, como lo de la ocupación, el desempleo, la participación, muchos factores y situaciones que influyen dentro del rendimiento y el crecimiento de nuestro país. En esta gráfica podemos observar más claramente
que la tasa de desempleo está acumulada. Estamos hablando acerca de los últimos 5 años y tenemos el consolidado que nos brinda el DAN, indicando que el Quindío está en el 14.1, siendo el más alto de la tasa de desempleo. Y Bogotá estaríamos con el promedio del 10.5, bajo la tasa nacional, que la tasa nacional se encuentra con el 9.7%. Realizando un análisis y preguntándonos por qué pasa esta situación en estas regiones, debemos mirar entonces la situación en particular de cada una. Podemos ver que Quindío, que ocupa el primer lugar con una tasa del 14,1%, se puede ver a muchas razones. Lo primero, la caída de los precios la caída de los precios del café en la bolsa de Nueva York y la bolsa colombiana, el principal factor, por lo que las importaciones, las exportaciones, los cultivos y todas las cooperativas de trabajo asociado que se tienen en Colombia fuertemente, como los del café, han disminuido sustancialmente, lo que nos lleva a una tasa de desempleo muy alta en las regiones cafeteras. Siguiendo el otro, Norte de Santander, lo vemos en un 13,4%, se puede ver también a muchos factores. Uno de ellos es la migración de venezolanos, que en este momento es de más de 4 millones de personas a nivel mundial. Por lo que siendo una zona fronteriza, podemos ver que muchos venezolanos desempleados y muchos conciudadanos nuestros desempleados pues se encuentran en estas cifras. Al ver el consolidado, como lo explicaba mi compañera, Bogotá está muy cerca del total nacional, por lo que vemos que la disparidad entre uno y otro pues no hace mucha diferencia, remarcando a Bogotá como la ciudad principal. En esta gráfica podemos observar el IPC, la variación y los principales sectores económicos en los que afectaría nuestra economía. Observamos que los alimentos en el 2018 estuvieron con una variación de 2.43 y una contribución al 0.71. En vivienda estuvimos con el 4.13 y una contribución del 1.27. En vestuario, salud, educación, diversión y transporte vemos que se observa la variación bastante relevante, sin embargo la contribución no es que sea muy relevante. En todo esto observamos que la fijación o el total es de 3.18, que fue lo que hablamos inicialmente para el 2018 con ese porcentaje de variación. Y es muy importante ese análisis que estás haciendo, porque aquí es donde podemos ver cuáles son los sectores económicos y las principales actividades del país que están reflejando ese aumento en el índice de precios al consumidor. Por lo que si vemos, digamos, en alimentos, refleja que el 0,71 y ese 3,18% es debido a este sector, por lo que es muy importante hacer la diferenciación según las actividades económicas. Juan Pablo, igual así, este sería uno de los puntos más altos de contribución, siguiéndole. Bueno, sí, inicialmente sería el de vivienda y luego seguiríamos con alimentación, que es uno de los que nos aportan una contribución relevante con respecto a lo que tú acabas de mencionar. Por supuesto que sí. En esta gráfica observamos el análisis comparativo de la inflación por ciudades. Ya lo habíamos mencionado anteriormente, sin embargo, volvemos a relacionarlo. Hablamos de Barranquilla como siendo la ciudad principal, con el 3.69, con el mayor IPC. Continuamos luego con Medellín, con el 3.69, y observamos que el total nacional está con el 3.18, como ya lo habíamos mencionado. Sin embargo, en esta gráfica se observa que Bogotá estaría con el 3.02%. Claro, entonces lo que nos refleja esto es que Bogotá está unos puntos porcentuales menor que el total nacional, por lo que la inflación en Bogotá ha sido un poco menor que el promedio nacional, sin embargo se mantiene muy a la par, lo que no quiere decir que sea la mejor situación. Bueno, en esta parte lo que vamos a observar es que el desempleo en Bogotá se presentó una leve reducción del 0.3%, lo cual, en comparación con la cifra del año pasado, al pasar del 10.6 al 10.3, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DAN, no obstante, la tasa anual de la capital es de 10.3 y casi un punto más que el nacional, pero en ese promedio no estamos como en un promedio tan alto o tan bajo para un estándar que es lo que maneja la tasa nacional. Bogotá cerró prácticamente en el 2018 con una inflación de 3.6 y inferior a 0.12 puntos porcentuales
al registro del cambio del nivel de precios calculados para la nación que se ubicó en el 3.8, que fue el valor que mencionamos inicialmente. Bueno, esto es de gran notoriedad, me parece muy importante que lo incluyas acá como tus principales conclusiones, porque como lo hemos visto reflejado en todo el estudio, la inflación a nivel nacional es de un 3,18%. Por lo que a modo de conclusión me parece muy importante que lo esté cerrando de esa manera. En Bogotá podemos ver que es del 3,06% y vemos que el desempleo a nivel nacional ha crecido un 9,4% del año pasado, un 10,8%. Por lo que vemos situaciones que están mejorando y otras que están desmejorando. No, normal. Bueno, Han dicho aquí nada podemos raro, observar no la normal. variación del IPC en Bogotá, que en el 2015 estuvo en el 6.77 y Colombia, y en Bogotá estuvo en 6.62. En el 2016 estuvimos casi al mismo nivel, donde Colombia estuvo en 5.75 y Bogotá estuvo en el 5.69. En el 2017 en Colombia estuvo más baja, con el 4.9 y Bogotá estuvimos con el 4.63. Ya para el resultado del 2018, que estaríamos hablando, en Colombia estuvo en el 3.18, como ya lo hemos mencionado, y en el 3.06, como lo mencionamos en la anterior diapositiva. Claro, me parece que es correcto hacer un análisis así, ya que Bogotá, al ser la ciudad capital, ocupa más o menos un 25% del Producto Interno Bruto Total Nacional. Por lo que al ver reflejada la situación de una inflación, tienen que ser unas cifras muy parecidas, por lo que me parece muy adecuado decir esto así. Bueno, ya para finalizar, las recomendaciones que se podrían resaltar sería como el apoyo para la cultura, Como para diversos sectores de la economía Es que pueden surgir, ¿cierto? Pensaría yo de pronto como la economía naranja. Esa es, gracias por recordármelo, sí. La economía naranja en la cual podemos contribuir, o se puede contribuir a la parte cultural, parte artística, ya que hay muchas personas o muchos chicos que estamos en este momento finalizando nuestros estudios, podríamos tener mejores ideales para finalizar o para concluir nuestras carreras o poder continuar con empresas que podríamos apoyar al desarrollo del país. Claro, y eso me parece también muy importante porque finalmente es uno de los pilares del Plan de Desarrollo Nacional presentado por el presidente Iván Duque, el fortalecimiento de sectores no tipificados como tradicionales, como la economía naranja, o otros sectores que pueden aportar a generar más empleo y a una menor inflación. Entonces me parece muy importante, es una muy buena recomendación apoyar el sector naranja, me parece muy bueno. Me parece también para la inflación fortalecer de pronto el Banco de la República, ¿no te parece? Sí, bastante, porque ahí podría, de hecho, que es el banco en el que tiene la mayor cantidad de resultados en los últimos años. Ellos son los que se encargan prácticamente de hacer el análisis anual, que es lo que podemos evidenciar durante toda la presentación. Claro, entonces eso me parece muy importante, muchas gracias por mencionarlo, porque sí, el Banco de la República sí es el indicado para la inflación, para fijar los topes, un mínimo y un máximo, pues deben ser los responsables también de conllevar al país y a sus tendencias macroeconómicas a esas derivaciones. Correcto, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.